Buenos días, gusto saludarles. Por acá Edison Poblete, jefe del Departamento de Formación Continua. Este es el tercer día de lo que es nuestra capacitación pertinente. En este caso, el tema a ver son derechos y deberes de los funcionarios públicos de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Administrativo. Esto es para los estamentos administrativos y auxiliares, ¿ya? Para eso me acompaña un tremendo profesional de nuestra escuela, don Ernesto Allendez, que los va a ayudar y obviamente guiar en todo lo que el tema trata, ¿ya? Así que eso, les recuerdo también que las grabaciones van a estar disponibles desde el día lunes en la página web de la Escuela de Gendarmería, y las consultas van a verlas al final de la presentación en el correo que está creado para esa instancia. Así que dejo a don Ernesto. Muchas gracias, don Ernesto. Que tenga una muy buena jornada y gracias por su buena disposición siempre. Gracias, Edison. Buenos días a todos, a todas. Le doy la más cordial bienvenida a esta actividad, ¿no es cierto?, que es súper importante por el tema de nuestra capacitación como empleados públicos, ¿ah? Lo que el Estado nos permite a nosotros irnos perfeccionándonos en cada una de nuestras áreas. Como bien dice Edison, me ha correspondido el día de hoy realizar una exposición bastante breve, digamos, pues este es un tema que da para mucho, de los deberes y derechos de los funcionarios públicos de acuerdo a lo que establece el Estatuto Administrativo. Como bien dijo él, mi nombre es Ernesto Allendez, soy abogado y me desempeño como profesor aquí en la Escuela de Gendarmería y en la Escuela de Formación Penitenciaria. Un especial saludo a mis colegas de allá de la escuela también que me pidieron que los saludara. Así que vaya para ellos un abrazo. Bien, pues comenzamos entonces esta exposición, espero que les sirva. Vamos a trabajar este tema en forma cordial, vamos a ir conversando los temas para que ustedes puedan ir entendiendo más o menos de qué se trata y no meternos tanto en temas profundos de la legalidad que muchas veces no se entiende en el detalle, ¿ya? Vamos entonces, en el temario de la exposición vamos a ver las fuentes de los derechos y las obligaciones de los funcionarios públicos, vamos a ver el origen de los cargos de las funciones públicas para meternos un poquito en la base de lo que es nuestra función pública y nuestro cargo público, y vamos a ver los derechos y obligaciones propiamente tales, de dónde nacen y por qué se llaman derechos y obligaciones propios de los funcionarios públicos. ¿Cuál es el objeto de esta capacitación? Efectivamente, al término de la exposición, ustedes deberían ser capaces de identificar, diferenciar, ¿no es cierto?, y reconocer los principales derechos y deberes que los empleados públicos tienen y a su vez cumplir lo que deben cumplir, ¿no es cierto?, dentro de la administración pública. El derecho que yo tengo, adquirido, ¿no es cierto?, y además en lo que yo debo cumplir, la obligación, ¿no es cierto?, que el Estado me impone por el hecho de trabajar para el Estado. Aquí vamos a partir, ¿no es cierto?, con las fuentes de nuestro derecho administrativo y básicamente nuestro sistema administrativo estatal. Como ustedes bien saben, la primera norma y la más importante de todas en nuestra República es la Constitución Política de la República, ¿ya? La Constitución Política es la ley de leyes, la norma de normas, dicen por ahí, ¿ya? Nuestra Constitución, que hoy día, ¿no es cierto?, efectivamente se está trabajando para ver una posible modificación, para actualizarla, etcétera, nos dice en su artículo 38, básicamente, que una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la administración pública. O sea, le está dando la misión a una ley orgánica para que determine la organización de la administración pública, ¿ya? Y esta asimismo debe garantizar una carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse y asegurará tanto la igualdad de oportunidades, el ingreso a ella, como la capacitación y perfeccionamiento de sus integrantes. Eso nos dice la Constitución. Y aquí básicamente entramos nosotros en el tema de la capacitación, ¿no es cierto? La Constitución nos permite capacitarnos y perfeccionarnos dentro de la administración pública. Básicamente,
considerando, ¿no es cierto?, que esto es una carrera funcionaria. Si bien es cierto, la carrera está más orientada al personal de planta, porque los cargos a contrata, que ya los vamos a revisar, son más bien temporales, que duran un año, también es cierto que eso se ha ido a través del tiempo y la jurisprudencia se ha ido canalizando y está mucho más enfocado a una persona que dure más tiempo en un cargo para que haya permanencia y esa capacitación y ese perfeccionamiento de ese funcionario le sirva a la administración pública. Porque no sacamos nada con tener una persona muy poco tiempo en la administración y se tenga que ir, dejamos el trabajo a media y no tenemos continuidad. Bien, por eso un poco esto. Dentro del estatuto administrativo ahora, de lo que fue el antiguo estatuto administrativo que está considerado en el DFL 338 del año 60, nos señala el primer concepto de empleado público y nos dice que el empleado público o funcionario es la persona que desempeña un empleo en algún servicio fiscal o semifiscal y que por lo tanto se remunera con cargo al presupuesto general de la nación o del respectivo servicio. Esta es una ley antigua, es el antiguo estatuto administrativo, lo que nos regía antes. Pero ahí habla por primera vez de este empleado público, ¿bien? Después la Contraloría General de la República, a través del dictamen, ¿no es cierto?, 19.191 del año 2007, dice que nuestro ordenamiento ha razonado sobre la base que la función pública que deben cumplir los órganos de la administración debe ser desarrollada por funcionarios públicos. De nuevo toca la palabra de funcionarios públicos. Y la Constitución le ordena, como dice ahí, a una ley orgánica constitucional y ahí nace la Ley Orgánica Constitucional General de Bases de Administración del Estado, ¿ya? Que en su artículo 15 dice: el personal de la Administración del Estado se regirá por las normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regula el ingreso, los deberes y derechos y la responsabilidad administrativa de la cesación de funciones. O sea, aquí estamos cumpliendo el mandato constitucional, generando esta ley orgánica constitucional, ¿no es cierto?, que nos regula en cuanto a los ingresos, deberes, derechos y responsabilidades. Bien, basado en aquello, el artículo segundo ya de esta ley del Estatuto Administrativo del DFL 29, ¿no es cierto?, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834, el Estatuto Administrativo que nosotros conocemos, dice que los cargos de planta o a contrata solo podrán corresponder a funciones propias que deben realizar las instituciones referidas en el artículo 1. Respecto de las demás actividades, aquellas deberán procurar que su prestación se efectúe por el sector privado. Y acá hay una norma bien especial. Esta norma es bien especial. ¿Por qué? Porque nos dice que hay ciertas actividades que deben realizar los privados porque no la puede realizar el ámbito público, no la pueden realizar los funcionarios públicos. Y aquí un poco la idea del legislador de ingresar a las personas a honorario, que si bien es cierto, trabajan para la administración pública, pero no ejercen un cargo o una función pública. Por tanto, si bien es cierto, hay ciertas normas que se le aplican, no se consideran funcionarios públicos propiamente tal. Entonces, para allá iba la mirada del legislador cuando genera esta norma y le dice que hay ciertas actividades que deben generar los privados. Y le tira un poquito, ¿no es cierto?, el tema hacia afuera. ¿Ya? Y también para que el Estado tenga la posibilidad de contratar con privados y no sea solo el Estado como ente, ¿no es cierto?, como organización, el que tenga que cumplir toda la función del Estado, que como ustedes bien saben, básicamente es satisfacer las necesidades de las personas en el ámbito material y espiritual, para que esas personas se puedan desarrollar. Esa es la función del Estado propiamente tal. Y nos dice que eso lo vamos a hacer a través de los funcionarios públicos y también lo vamos a hacer a través del sector privado. Bien. Siguiendo con esta relación, ¿no es cierto?, entre los órganos estatales y los funcionarios dependientes se regula bajo el régimen jurídico, el estatuto administrativo, que era lo que estábamos viendo recién, ¿ya? Esta ley 18.834, que nos da, ¿no es cierto?, este estatuto, que es una regulación
para el mundo público. Nosotros, los empleados públicos, yo sé que ustedes lo saben y lo deben haber visto muchas veces, no nos regimos por un código del trabajo como lo hace el mundo privado. Nosotros, todos los elementos, ¿no es cierto?, que están considerados en nuestro pseudo contrato, porque a nosotros no nos contrata el Estado, nos nombra el Estado. Nosotros tenemos un contrato, no sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer en una hoja determinada que yo firmo, porque finalmente yo no firmo nada, solamente ingreso al Estado y el Estado me dice, señor, usted tiene que estar adscrito a un estatuto. Y este estatuto me dice lo que puedo, lo que no puedo, lo que debo y lo que no debo hacer. En el derecho público solo se puede hacer lo que está permitido, o sea, lo que está escrito en la ley. Por tanto, no me puedo salir de ese marco legal, ¿ya? Por eso dice que es un régimen preestablecido unilateralmente por el Estado, porque aquí no hay una contraprestación en el sentido de que yo le pueda decir, oiga, me gustaría salir a tal hora, o me gustaría que usted me pagara anticipos a mitad de mes. No se puede. ¿Por qué? Porque el Estado me lo señala en este estatuto cuáles son los derechos, ¿no es cierto? Cuáles son las obligaciones y cuáles son las fundamentaciones de todo esto. ¿Por qué el Estado quiere que yo trabaje ahí y cómo lo debo hacer? Eso es lo que dice básicamente este estatuto administrativo. A diferencia de los particulares, que sí tienen un contrato con su empleador, que sí pueden tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir a los tribunales de justicia a alegar en un juicio laboral, lo que nosotros no podemos hacer porque estamos adscritos al mundo administrativo público. ¿Bien? No hay acuerdo de voluntades, es decir, yo no acuerdo con el Estado, no hay un consentimiento, no se produce el acuerdo de dos voluntades, sino que es unilateral, es una sola voluntad, es la voluntad del Estado y yo me adscribo o no me adscribo. ¿Bien? Es como un contrato de adhesión. Los contratos de adhesión son contratos que ya están preestablecidos. Los seguros, por ejemplo, cuando yo tomo un seguro, me dice todos los elementos de lo que ellos me ofrecen y si yo estoy de acuerdo, firmo y si no estoy de acuerdo, no firmo. Esa es más o menos la idea, digamos, de lo que yo estoy haciendo dentro de este estatuto administrativo. Bueno, los funcionarios públicos se someten a este régimen, como les decía, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito privado, que existe un acuerdo entre empleador y trabajador, o sea, un contrato de trabajo. Ahora, los empleados a honorarios sí se rigen por un contrato que el Estado bien les genera, ¿no es cierto? Y ahí están sus derechos y obligaciones. No así el personal de planta y el personal a contrata. ¿Bien? Bien. El estatuto administrativo es la base de los deberes y derechos funcionarios. Aquí está nuestra Biblia como funcionarios públicos para saber, ¿no es cierto?, qué es lo que podemos, lo que no podemos y cómo entramos, cuáles son nuestras responsabilidades, cómo cesamos nuestras funciones dentro del Estado. ¿Ya? Nos dice que las relaciones entre el Estado, perdón, este es el artículo 1 del Estatuto Administrativo, nos dice que las relaciones entre el Estado y el personal de los ministerios, intendencias, hoy se llaman delegaciones presidenciales, las intendencias cambiaron, ¿no es cierto? Y las personas que son nombradas por el presidente de la República, ustedes lo van a ver en las noticias por ahí, se llaman delegados presidenciales. Los gobernadores, que antiguamente también eran nombrados por el presidente de la República, hoy día son elegidos por votación popular. Y los servicios públicos centralizados y descentralizados, creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas de este estatuto administrativo. Pero nos dice que hay excepciones que no están insertas en este estatuto administrativo y básicamente nos dice lo que están contenido en el artículo 21 de la ley 18.575, la ley de base, y nos señala que es la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las municipalidades y las empresas públicas creadas por ley y aquellos órganos regidos por su propia ley orgánica constitucional o su propia ley de quórum calificado. Entonces, si bien es cierto la administración pública está compuesta por estos organismos, ¿no es cierto?, que son tremendamente importantes y grandes en su estructura, en cuanto a personal y material,
también tenemos otros organismos que también son muy grandes y que quedan exentos de esta ley. ¿Por qué? Porque tienen sus propias leyes orgánicas o bien tienen sus propias leyes de quórum calificado que los rigen a sí mismos. Básicamente, ahí se dan sus propios estatutos. Ellos tienen sus propios estatutos para funcionar, sus ingresos, sus derechos, sus deberes, que está basado en sus propios documentos. Bien, entonces vamos a los deberes y derechos funcionarios propiamente tales. El Estatuto Administrativo desarrolla esto en cuanto a los derechos funcionarios, su título cuarto, entre los artículos 89 y 118, y también deja unos articulillos por ahí que tienen que ver con ciertos derechos de los funcionarios que no los mete en este título, sino que los saca y los pone en otro articulito, ¿ya? Que son los ascensos, básicamente, que están en el título segundo, párrafo quinto, de los artículos 53 al 60. Y luego tiene, en cuanto a los deberes y obligaciones, el título tercero, ¿no es cierto?, entre los artículos 61 y el 88, y eso es lo que vamos a revisar ahora. Les separé un poco el tema de los derechos, ¿no es cierto?, para que ustedes se pudieran hacer una idea de que estos derechos se agrupan basado en ciertas categorías, ¿ya? Y como derechos, básicamente, señalamos que es un conjunto de prerrogativas, ¿no es cierto?, facultades, beneficios que poseen los agentes de la administración del Estado, los cuales también deben ser sometidos a la decisión de la autoridad competente. Por tanto, no tienen un carácter absoluto. Es decir, además, el Estatuto Administrativo me señala que, si bien es cierto, yo tengo el derecho, pero en muchas oportunidades se lo tengo que preguntar o le tengo que pedir autorización a mi jefe directo para algunos casos especiales. Por ejemplo, para solicitar un día administrativo, yo no me puedo mandar a cambiar y partir sin preguntarle a mi jefe si efectivamente yo estoy, perdón, ya, sí, voy a ir un poquito más lento porque parece que estoy muy rápido. Es que en favor del tiempo. Bien. Bueno, en este caso, el tema, digamos, de la autoridad tiene que autorizar en ciertas oportunidades los permisos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del permiso administrativo, yo voy a ir a pedir un permiso administrativo, no voy a ir simplemente a mi casa, sino que voy a ir donde mi jefe, le voy a pedir autorización para poder irme con ese día administrativo o ese medio día administrativo, y él tiene que autorizarlo, porque si efectivamente hay alguna situación especial o necesita que yo me quede trabajando ese día por alguna cosa que no estaba prevista, lo debo hacer, ¿bien? Por tanto, por eso dice que deben ser sometidos a la decisión previa de la autoridad competente, asimismo los feriados y otras cosas, que lo vamos a ir viendo durante la presentación. Entonces, primero tenemos los derechos que protegen la carrera funcionaria, dentro de los cuales, ¿no es cierto?, se cuentan el derecho a la función y el derecho al ascenso, ¿ya? El derecho a la función pública propiamente tal y el derecho al ascenso. Luego tenemos los derechos económicos, ¿no es cierto?, que comprenden el derecho a percibir remuneraciones y asignaciones. Luego tenemos los derechos que preservan a la salud del funcionario, ¿no es cierto? Luego los derechos de carácter laboral, el derecho de ausentarse del servicio o con permiso, el derecho de carácter asistencial y el derecho a ser defendido judicialmente. Si uno los quiere agrupar, estos derechos los podemos agrupar basados en esos criterios, y es lo que vamos a ver a continuación. Los derechos funcionarios. Derechos que protegen la carrera funcionaria. El derecho a permanecer en el empleo. Se dice que el funcionario público es dueño de su empleo, es dueño de su trabajo, digamos, en cierta manera. Porque como es una carrera propiamente tal, uno debería ir adquiriendo esas capacitaciones, ¿no es cierto?, que me permitan irme perfeccionando.
y yo hacerme un poco, entre comillas, el jefe de mí mismo, ¿ya? Y eso tiene que ver con la carrera propiamente tal. Para que un funcionario deje de trabajar en la administración pública, tienen que darse ciertas condiciones especiales para que esa persona pueda abandonar el servicio público. ¿Bien? Si bien es cierto, no son condiciones demasiado extraordinarias, pero sí son condiciones especiales, porque el servicio público guarda un poco el hecho, digamos, de que las personas que trabajan para puedan tener esa carrera y puedan cumplir esa carrera funcional, ¿ya? Por tanto, hay un derecho que dice que no puede ser cambiado de funciones de las que fue nombrado, ¿ya? Con ciertas excepciones. Por ejemplo, en los cometidos funcionarios, ¿no es cierto? La destinación. En este caso, es un derecho, ¿no es cierto? Aquí no me van a cambiar de las funciones, sí me van a mandar a cumplir cierta actividad a un lugar determinado por un periodo de tiempo, o me van a destinar a trabajar a una ciudad diferente a la que a lo mejor fui contratado. La que sí podría cambiar un poco lo que es la función propiamente tal es la comisión de servicio, ¿ya? La comisión de servicio podría cambiarse un poco la función a la que fui destinado, ¿ya? Básicamente, esas son las excepciones al derecho, ¿no es cierto?, a no ser cambiado de las funciones en las que fui contratado. Por otro lado, tenemos el derecho al ascenso. Y bien, este derecho nos permite, ¿no es cierto?, acceder a un cargo vacante de grado superior en la línea jerárquica en las respectivas plantas, ¿ya? Eso dentro del escalafón, ¿ya? Sin perjuicio de lo que dice el artículo 56, que debe existir un escalafón, ¿no es cierto? Debe existir la vacante para que yo pueda ingresar a este mismo escalafón, y debo haber pasado por el periodo calificatorio anual, que como ustedes bien saben, tiene una precalificación, una calificación y posteriormente una apelación, ¿ya? Esto me va a insertar, ¿no es cierto?, dentro de un listado de 4 listas, donde la lista 1 es de distinción, ¿no es cierto?, la lista 2 buena, la lista 3 condicional y la lista 4 de eliminación. Como ustedes bien saben, una persona que está 2 veces en lista 3 en el periodo consecutivo pasa inmediatamente a eliminación, y la lista 4, la eliminación de por sí o per se, ¿no es cierto? Es fuerte la palabra eliminación, pero es un poco la destitución, ¿no es cierto?, de esta persona. Eso es básicamente el derecho que protege la carrera funcionaria, el derecho a permanecer en el empleo y además a no ser cambiado a una función diferente, con excepción de la comisión de servicio, y por otro lado el derecho al ascenso, ¿no es cierto?, que tengo yo para ascender en la propia planta, o bien también puedo ascender a una planta diferente. También existe esa posibilidad. Bien, eso está bien explicado ahí en el Estatuto Administrativo. Yo no voy a ingresar en el detalle del detalle, porque si no estaríamos acá todo el día conversando de este tema que da para mucho. Bien. Luego, tenemos, ¿no es cierto?, el artículo 53 nos señala que una persona que se encuentre en el tope de su planta reúna los requisitos para ocupar el cargo y tenga mayor puntaje del escalafón que los funcionarios de la planta a la cual accede, podría, ¿no es cierto?, acceder a este ascenso. ¿Qué ascensos tenemos? El ascenso ordinario, que es el derecho, ¿no es cierto?, de operar dentro de una misma planta, y a diferencia del ordinario, el especial es a una planta diferente, que era lo que les estaba señalando recientemente. ¿Bien? ¿Cuáles son las inhabilidades ahora que me señala el estatuto administrativo, en las cuales yo no puedo ascender? Es decir, que no hubiera sido calificado en la lista de distinción o buena en el periodo anterior, es decir, si estoy en lista 3 o en lista 4 no podría, que no hubieran sido calificados durante 2 periodos consecutivos,
que hubieran sido objeto de una medida disciplinaria de censura más de una vez en los 12 meses anteriores a de producida la vacante, y si hubieran sido sancionados con la medida disciplinaria de multa en los 12 meses anteriores de producida la vacante. Esas son las inhabilidades para ascender que me señala el Estatuto Administrativo. Bien, vamos al segundo derecho, que es los derechos económicos. Derecho a percibir una remuneración, que está tratado desde los artículos 93 al 101 del Estatuto Administrativo, ¿no es cierto? Básicamente, de repente uno habla de sueldo. El sueldo es una parte de la remuneración. Yo recibo una remuneración, no un sueldo. Por tanto, cuando ustedes hablen de lo que reciben, lo que el Estado les entrega por su trabajo, es una remuneración. Porque en la remuneración también están consideradas ciertas asignaciones, ciertos beneficios o derechos. Por ejemplo, la persona que está fuera de Santiago, que se le paga una zona. Todo eso es parte de la remuneración, ¿ya? Entonces, los empleados públicos perciben por sus servicios las remuneraciones y demás asignaciones que establece la ley, ¿ya? Estas se devengan, o sea, se hacen efectivas desde el día en que el funcionario asume al cargo, pagándose por mensualidades iguales y vencidas. O sea, yo trabajo desde el primero, en el caso nuestro nos pagan los 21, 22, ¿no es cierto?, del primero al 22, y tengo una primera remuneración, pero es por periodo vencido. Entonces, de 21 a 21 tenemos un periodo vencido y nos van a ir pagando nuestra remuneración. Estas remuneraciones son embargables, dice la ley, hasta el 50%, pero no en todos los casos. Solamente en un caso en que haya una sentencia ejecutoriada, por ejemplo, de un tribunal de familia que ordene, ¿no es cierto?, el pago de alimentos de un funcionario, ¿no es cierto?, que trabaja para el Estado, y seguramente el tribunal, dentro de su resolución, va a ordenar que eso sea descontado por planilla, y el funcionario no entonces va a recibir esa remuneración, sino que se le va a descontar de inmediato y se le va a pagar a la persona que deba recibir los alimentos, ¿ya? Y también cuando hay deudas con el fisco. Si un funcionario público tiene un juicio de cuentas, por ejemplo, con la Contraloría General de la República, y la Contraloría determina que ese funcionario le debe devolver cierta cantidad de dinero al fisco, entonces se le puede hacer un embargo también hasta el 50% de su sueldo, de su remuneración. ¿Bien? Luego tenemos el derecho a percibir asignaciones. ¿Qué asignaciones? Básicamente, pérdida de caja, movilización, horas extraordinarias, cambio de residencia, viático, pasajes u otros análogos, y todas las asignaciones contempladas en leyes especiales. Estas asignaciones tienen una prescripción de 6 meses, es decir, si yo no las recibí después de los 6 meses y yo las alego, no las voy a poder recibir. Por tanto, tengo 6 meses para pedirlas cuando no se me han pagado o no se me han remunerado en este caso. ¿Bien? Derecho a la salud. Este derecho básicamente tiene su origen en una licencia por enfermedad, ¿ya? La ley no señala qué tipo de enfermedad. Básicamente podemos asimilar una enfermedad, una enfermedad física, ¿no es cierto?, psicológica, incluso mental, etcétera, que no me permita desarrollar mi función, ¿no es cierto?, en la forma que está establecida en el estatuto. ¿Bien? Esto, como dice ahí, es una franquicia de ausentarse del empleo o de reducir la jornada de trabajo por motivos de salud. Y tiene que ser certificada profesionalmente por un médico cirujano o un cirujano dentista o matrona. Eso nos dice el estatuto. Esto se ha prestado para muchos comentarios, y quiero decir comentarios para no ser más fuerte en el tema, porque hay personas que son un poco inescrupulosas y que efectivamente tiran licencias médicas que no son
reales, no son verdaderas. Y eso va en contra del trabajo de la administración, porque alguien va a tener que hacer el trabajo de esa persona. Bien, y esa persona se ausentó ficticiamente porque efectivamente no tiene la enfermedad y se consiguió este certificado médico. Y esto, estimados y estimadas, hoy día es súper controlado. ¿Ya? Las organizaciones estatales están controlando este tema por todos lados por el tema de la probidad. Básicamente, como ustedes saben, la probidad nos obliga a ser, entre comillas, un funcionario intachable, dice la ley. Entonces, si yo estoy recibiendo una licencia, entre comillas, trucha, irreal, falsa, no estoy siendo un funcionario probo, por tanto, me puedo meter en un problema y finalmente puedo ser sometido a un procedimiento disciplinario. Bien, el derecho al feriado. Esto es lo que más nos gusta a todos y cuando llega esa palabrita es muy bien recibida por todos nosotros. Básicamente, el derecho al feriado dice que es un descanso que tiene derecho el funcionario con goce de todas las remuneraciones durante el tiempo y bajo las condiciones que más adelante se establecen. ¿Qué condiciones tenemos nosotros los empleados públicos que a diferencia de los privados es bastante mejor? ¿En qué sentido? Porque tenemos más días que el mundo privado, ¿no es cierto? Los que se rigen por el Código del Trabajo. 15 días hábiles hasta los que tienen menos de 15 años de servicio. O sea, igual que los privados. Luego, 20 días hábiles con más de 15 años de servicio y con menos de 20 años de servicio. O sea, nos dan ahí un tramo, 20 días hábiles, o sea, prácticamente un mes de vacaciones. No se consideran, por supuesto, los sábados y domingos y festivos. Y 25 días hábiles con más de 20 años de servicio. ¿Ya? Esto es una ventaja que tenemos los funcionarios públicos con respecto, como les digo, a los privados, que a ellos se les va sumando un día cada cierta cantidad de tiempo y no es igual que nosotros, que después de cierta cantidad de años nos suman 5 días de inmediato y después otros 5 días. ¿Ya? Así que es un buen beneficio que tenemos en la administración pública. Derechos de carácter laboral ahora. Y dice, todos los funcionarios tendrán derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la administración del Estado. Si ustedes buscan esto, no lo van a encontrar en el Estatuto Administrativo. Esto está considerado en la Constitución Política de la República. Es un derecho que tenemos todas las personas, ¿no es cierto?, a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio. ¿Ya? En el artículo 19 de la Constitución, en las garantías constitucionales que tenemos todos por el hecho, ¿no es cierto?, de haber nacido en esta tierra o de haber adquirido la nacionalidad, tenemos, ¿no es cierto?, esta función, porque además, se me había olvidado decirle que uno de los requisitos fundamentales para ser funcionario público es ser chileno, ¿ya? Dentro de eso, existe incompatibilidades, que eso sí nos señala el Estatuto Administrativo, y nos dice que es incompatible en la administración cualquier cargo que perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de los deberes funcionarios. A contrario sensu, en cuanto a este no sea incompatible con el cargo que desempeña en la administración y no perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de los deberes. O sea, el bien jurídico o el deber protegido en este caso es el cumplimiento fiel y oportuno de sus deberes funcionarios. Mientras eso no se perturbe, yo puedo ejercer cualquier profesión u oficio. Ahora, por supuesto, enmarcado dentro de lo que el Estatuto Administrativo, ¿no es cierto?, y los reglamentos internos de cada servicio nos disponen, por el cumplimiento de los horarios, básicamente. ¿Ya? Entonces, si yo quiero realizar cualquiera de estos trabajos, lo puedo efectuar fuera de la jornada y con recursos privados. Si yo quiero tener un Uber, lo puedo hacer después de la hora que marque, ¿no es cierto?, mi salida y no hay ningún problema.
¿ya? Pero son incompatibles aquellos que coincidan con el horario total o parcial de la jornada asignada. Es decir, no puedo trabajar de Uber en las horas del servicio. Por eso tengo que hacerlo después de las horas que tengo consideradas para mi trabajo, ¿ya? Que como ustedes bien saben, y lo vamos a ver más adelante, tenemos que cumplir una cantidad de horas determinadas. Pero sí el estatuto administrativo nos dice cuáles son compatibles, o sea, qué yo podría ejercer, ¿ya? Dice cargos docentes de hasta un máximo de 12 horas semanales. Hay una discusión jurisprudencial en cuanto a las universidades estatales o a las universidades públicas. Básicamente, esto está considerado para las universidades estatales, universidades estatales o privadas. Esto está considerado para las universidades estatales, ¿bien? También son compatibles con el ejercicio de funciones a honorarios siempre que se efectúen fuera de la jornada ordinaria de trabajo. Yo puedo ejercer una profesión, por ejemplo, yo como abogado, ¿no es cierto? Si ejerzo una actividad, una asesoría, lo puedo hacer a honorario y fuera de las horas de trabajo, ¿bien? Y que no tenga que ver con mi trabajo propiamente tal. Con el ejercicio de un máximo de 2 cargos de miembros de consejos o de juntas directivas de organismos estatales, ¿no es cierto? Con la calidad de subrogante, suplente o a contrata, ¿no es cierto? Con los cargos que tengan la calidad de exclusiva confianza, con aquellos de cuyo nombramiento sea por plazo legalmente determinado. Ustedes saben que los cargos de exclusiva confianza son los que tienen ciertas autoridades, ¿no es cierto?, para nombrar esos cargos que van a durar generalmente lo que dure la confianza de la persona que los tiene ahí. Básicamente uno de ellos el cargo, ¿no es cierto?, saliéndonos un poco del estatuto administrativo, lo que es el cargo, por ejemplo, de un ministro de Estado. Un ministro de Estado lo nombra el presidente de la República y lo va a tener ahí hasta que dure su confianza. O, como ha pasado en varias oportunidades, se le haga una acusación constitucional y tenga que salir forzosamente del ministerio, digamos. Pero básicamente, para nosotros, los cargos que tengan la calidad de exclusiva de confianza y con aquellos cuyo nombramiento sea por plazos legalmente determinados. O sea, yo a esta persona la voy a nombrar hasta cierto tiempo para que me asesore, por ejemplo. Y con los cargos de directivos superiores de los establecimientos de educación superior del Estado, hablemos de las universidades, ¿no es cierto?, o institutos superiores, entendiéndose por tales los que enseñan los estatutos, los que señalan, perdón, los estatutos orgánicos de cada uno de ellos. Bien, esas son las compatibilidades que el Estado permite, ¿no es cierto? Básicamente, como les digo, este es un derecho contrario. O sea, no se debe, pero sí se puede, ¿ya? Eso es. Seguimos con los derechos a ausentarse del servicio o permiso con o sin goce de sueldo. También esta es una actividad muy placentera para nosotros que está considerada en el estatuto administrativo y nos dice que tenemos un permiso con goce de remuneración, ¿no es cierto? Y se debe solicitar a la autoridad pertinente. Eso era lo que les decía al principio, yo debo solicitarlo, ¿no es cierto?, a la autoridad pertinente porque esto no es a voluntad propia, no es que yo parta y me vaya, debo pedir este permiso y ser autorizado por la autoridad para que me permita hacer uso de este permiso con goce de remuneración. Hasta por 6 días hábiles, ¿no es cierto?, en el año calendario y se pueden parcializar hasta por medios días. O sea, podría tener hasta 12 medios días en el año calendario. También hay otras facultades que me permiten, ¿no es cierto?, la ley que está escrito, que está señalado en los artículos 108, que nos dice que efectivamente estos permisos yo los puedo juntar con un feriado entre medio de un feriado con otro, etcétera. Pero no voy a entrar en detalle, como les decía, porque podríamos estar mucho rato en esto. Ustedes lo pueden leer ahí tranquilamente y se van a dar cuenta que nos permite jugar un poco con estos días administrativos. Y por último, el otro permiso, que es el sin goce de remuneración, procede por motivos particulares, ¿no es cierto?, igual que el anterior, hasta por 6 meses en año calendario, ¿ya? Y como su nombre lo dice, esto es sin goce de remuneración, o sea, es una ausencia temporal que yo tengo en el Estado, ¿no es cierto?, en la administración del Estado, y me voy
no sé si al mundo privado o a viajar o a lo que uno quiera, pero efectivamente tiene que ser autorizado también y tiene que haber una resolución que me permita hacer uso de este permiso, ¿ya? Y también procede para permanecer en el extranjero hasta por 2 años. Generalmente cuando uno va a estudiar o se gana, ¿no es cierto?, una beca, y abajo les puse ahí, las becas son sin límite conforme a la ley, o sea, lo que dure la beca, ¿ya? Si yo me gano una beca y el Estado me autoriza para ir a cursar estudios, un posgrado, un doctorado, lo que sea, ¿no es cierto? Esto es sin límite de tiempo y va a ser lo que dure la beca. Como es sin permiso de remuneración, el Estado en este caso no está sacando plata del erario público, ¿no es cierto?, para poder pagarnos. O sea, no está sacando plata de la cajita fuerte para pagarnos porque no tenemos remuneración. No estamos nosotros autofinanciando si es una beca o si nos vamos al extranjero hasta por 2 años. ¿Bien? Seguimos entonces. Vamos a ver que se me quedó medio pegado aquí. Ahí sí. Derechos de carácter asistencial. Estos derechos son, como su nombre lo dice, de asistencia particular, ¿no es cierto? Y nos permite, ¿no es cierto?, ciertas franquicias, en este caso asistenciales, en el caso de un accidente en acto del servicio o por enfermedad profesional. Básicamente tiene que ver con el pago, ¿no es cierto?, de todo lo que nos va a costar la enfermedad o si fue producido en un acto del servicio hasta mi total recuperación. Eso es una franquicia que tiene el Estado, ¿no es cierto?, porque yo estoy al servicio de este y gracias a este tuve a lo mejor un accidente, ¿no es cierto?, en una comisión, iba en una comisión determinada y chocamos y me fracturé una pierna y el Estado me tiene que recuperar y me tiene que dejar tal cual estaba yo antes del accidente. ¿Bien? Por supuesto que eso tiene que ser sometido a un procedimiento administrativo para determinar en qué circunstancias se produjo el hecho y efectivamente si fue un accidente en acto del servicio o no. Eso va a ser determinado en un sumario administrativo con una comisión médica que supuestamente va a determinar si efectivamente corresponde o no aplicarse este derecho, ¿ya? Tampoco es un derecho que está adquirido, por eso les digo que tiene que ser sometido a la autoridad en este caso. El derecho a percibir asignación familiar y maternal, está de más decirlo, las personas, ¿no es cierto?, que tienen este derecho lo perciben dentro de sus remuneraciones. El derecho de habitación de casa fiscal, ¿no es cierto?, siempre y cuando exista la posibilidad y exista la vacante, ¿no es cierto?, para ocupar una casa fiscal, el funcionario lo puede hacer y debe pagar hasta el 10% de su remuneración para poder ocupar esta casa fiscal, ¿ya? Eso dice el estatuto. Los funcionarios también tienen derecho a afiliarse a los servicios de bienestar, ¿no es cierto?, en los casos y condiciones que establecen su estatuto, es decir, en todas las administraciones públicas existen servicios de bienestar, o en la mayoría, ¿no es cierto?, y a mí me permite beneficiarme con ciertos convenios, ¿no es cierto?, que tiene bienestar o actividades que desarrollan en el ámbito público para poder, ¿no es cierto?, tener ciertas condiciones mejores en ciertas cosas, por ejemplo, los remedios con las farmacias, etcétera, etcétera, convenios con servicios de bienestar en lugares determinados para ir de vacaciones, con cajas de compensación, etcétera, ¿ya? Y el derecho de la familia del funcionario que fallece a percibir su remuneración, ¿ya? Básicamente la ley señala primero este derecho le corresponde al cónyuge o la cónyuge. También la ley incluye al conviviente civil sobreviviente. Acuérdense que hoy día no solamente existe el matrimonio, sino que existe la convivencia civil. Por tanto, a cualquiera de las dos personas le puede corresponder, ¿no es cierto?, este derecho. Bien, si no está ninguno de los dos, a los hijos, y si no están los hijos, a los padres del funcionario si se encuentran vivos, ¿ya? Eso es el derecho, ¿no es cierto?,
a la pensión que reciben estas personas y alcanza hasta un 75% de lo que hubiese recibido el funcionario en caso de su pensión de retiro. Bien, seguimos el derecho a ser defendido judicialmente por el servicio público. En este caso, los funcionarios públicos, todos, desde todas las organizaciones que pueden pertenecer al servicio público, se me olvidó decirles algo bien importante que también es parte de esta materia. Dentro de los funcionarios públicos, no solo consideramos a los que trabajan en una organización pública propiamente tal, sino que hay empresas del Estado que también se denominan a las personas que trabajan ahí funcionarios públicos. Empresas del Estado como ENAER, como Correos de Chile, como FAMAE, como Televisión, el Consejo Nacional de Televisión, Televisión Nacional, etcétera, son funcionarios públicos y están adscritos al estatuto administrativo, ¿ya? Para que lo tengan claro, que no solo los funcionarios públicos que trabajamos en organizaciones o en instituciones o en servicios, digamos, que son grandes, más conocidos, también hay personas que trabajan en el ámbito público que pertenecen a empresas que tienen fondos públicos y que son administradas por el Estado, ¿ya? Entonces, en este caso, el derecho a ser defendido se debe perseguir la responsabilidad civil y o criminal, ¿no es cierto?, de aquellas personas que atenten contra la vida o la integridad corporal de un funcionario público. Ello con motivo del desempeño de sus funciones, por supuesto, o que por dicho motivo los injurien o los calumnien en cualquier forma. Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con ir en contra de la dignidad de la persona, atentar contra la dignidad de la persona o atentar básicamente señalándole delitos que son falsos. Imputándole delitos que son falsos a una persona. ¿Bien? Y ahí tenemos el derecho, ¿no es cierto?, la facultad de solicitarle por escrito, ¿no es cierto?, al jefe de nuestro servicio que haga la denuncia correspondiente al tribunal competente. Si efectivamente el tribunal competente toma las medidas del caso, la persona que efectuó, ¿no es cierto?, el delito, ya sea de atentado contra la vida o la integridad del funcionario o fuese injuria o calumnia, va a ser condenado conforme a la ley. ¿Bien? Ahora, si es el jefe del servicio el que sufre este atentado, eso lo tendría que hacer, ¿no es cierto?, el ministro correspondiente de la cartera correspondiente a la que pertenece el jefe del servicio. Bien. Veamos, ¿qué sigue? Se me quedó medio pegado el asunto aquí, a ver. Ah, ya. Vamos a aprovechar de tomar agüita. ¿Se pueden preparar un café ustedes también? Mientras nos cambia aquí la... Ahí sí. Nos vamos ahora a los deberes funcionarios. ¿Qué significa este deber funcionario? Como dice ahí, corresponde al conjunto de obligaciones y prohibiciones estatutarias que regulan el accionar de los agentes del Estado que actúan en la administración pública. ¿Ya? Entonces, estos deberes importan obligaciones, básicamente, y prohibiciones que nos impone el Estado. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Y tal como les dije en un principio, el derecho público, solo yo puedo hacer lo que está debidamente escrito. No me puedo salir del margen. Por tanto, estas obligaciones ya están escritas, están establecidas. Y tienen ciertos nexos, tienen ciertos caminos secundarios también que yo no puedo traspasar. Los vamos a ir revisando, ¿ya? Obligaciones, entonces, que importan una prestación de hacer y prohibiciones que importan una prestación de no hacer o una omisión. O sea, debo dejar de hacer algo, ¿ya? Debo dejar de hacer algo. Y en el otro caso, debo hacer algo, ¿ya?
y las separamos ahí en obligaciones comunes y obligaciones especiales. Vamos viendo de qué se trata este tipo de obligaciones. Obligaciones comunes. El artículo 61 en su letra A señala desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua. Eso quiere decir que yo debo trabajar personalmente las actividades para las que fui encomendado y para las que fui nombrado, en este caso, ¿ya? Y debo hacerlo en forma regular y continua porque el servicio público o porque el estatuto administrativo y la administración pública nos dice que nuestro trabajo tiene que ser regular y continuo. Nosotros no podemos dejar de trabajar en un servicio público. Por supuesto que hay servicios públicos que no pueden estar, no deberían estar 24/7 o no tienen la obligación de estar 24/7. En el caso de Gendarmería sí tenemos la obligación de estar 24/7, porque esto funciona 24/7 y 365 días de la semana, ¿no es cierto? Entonces hay funcionarios que están de noche, de guardia, de turno, qué sé yo, etcétera, en las unidades, y esas personas están 24/7, están realizando su labor en forma permanente y continua. Pero tenemos ciertas excepciones. ¿Cuándo podemos nosotros no actuar en forma personal? Cuando delegamos, cuando hacemos una delegación, y podemos hacer una delegación de nuestras atribuciones o una delegación de firma. ¿Bien? Cuando delegamos nuestras atribuciones, hay una delegación parcial de funciones. Ya me voy a ir de vacaciones, necesito que usted me reemplace y que me vea esto y esto y estos documentos. Yo le dejo un memorándum, ¿no es cierto?, con todos los antecedentes y le delego mis atribuciones parciales, ¿ya? Solamente en funciones específicas, ¿ya? En ciertas funciones. No puedo delegarle el todo, ¿ya? Si yo soy ministro de Estado, no puedo dejarle al secretario regional ministerial de Aysén, por ejemplo, toda la pega, ¿ya? Se le tengo que dejar lo que a él le corresponde. Al funcionario tiene que ser dependiente de esta persona, es decir, yo voy a delegar personalmente, pero en alguien que depende de mí. Y si es una delegación general, o sea, que importa muchas facultades, esto tiene que ser publicado, ¿ya? Debe ser publicado en un estamento, digamos, de circulación. Si es a la persona propiamente tal, se lo debo notificar, ¿ya? Le debo notificar a la persona que le voy a delegar ciertas atribuciones. Y en cuanto a la delegación de firma, tiene firma por orden de la autoridad delegante. Yo no sé si ustedes, bueno, han visto, me imagino, muchos documentos de resoluciones exentas, qué sé yo, dice firma por orden de, ¿ya? Firma por orden del presidente de la República, al ministro tanto, cuando el presidente sale al extranjero, por ejemplo, ¿ya? O firma por orden del director regional, ¿ya? Una cierta persona que quedó en el cargo. Se firman determinados documentos y tienen que ser materias específicas. No pueden ser materias generales porque si no estaría firmando cualquier cosa. Y acá hay una responsabilidad de firma. En este caso, ciertas personas que firman documentos, si bien es cierto la persona que le delegó tiene responsabilidad, pero también tiene responsabilidad la persona que firmó el documento, ¿ya? Se hace responsable de aquello. Porque a veces cuando se va el jefe, queda el otro a cargo y ahí aprovecha de hacer ciertas triquiñuelas, ¿ya? Y eso produce corrupción. Por tanto, hay que tener cuidado con ese tema. Y por último, dentro de las obligaciones comunes, orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución. O sea, yo tengo que trabajar de acuerdo a los objetivos de la institución a la que yo pertenezco y tratar de mejorar, ¿no es cierto?, el servicio, ¿ya? ¿Para qué? Para que las personas, como les dije en un principio, puedan satisfacer sus necesidades espirituales y materiales de acuerdo a la ley, que es lo que nos exige a nosotros la ley. ¿Se nos quedó pegado o no? Parece que está muy cargado el sistema. La memoria visual. Eso.
Vamos a esperar otro segundito que nos cargue. 365 días al año. 365 días al año, sí. Lo digo semanal. Ah, perdón. Sí, perdón, me están corrigiendo aquí. Dije yo que son 24/7, pero son 365 días del año también los que están los funcionarios públicos en algunas organizaciones trabajo permanente. Gracias por el recordieri. Vamos a esperar ahí que se nos active la pantalla. Ahí sí. Cada vez que se para ahí nuestro amigo aquí que nos está coordinando, se cambia la cosa. Gracias. Bueno, seguimos con las obligaciones comunes. Se deben realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución. Básicamente, ¿no es cierto?, como dice ahí, existen pautas que permiten a las oficinas de información de las diferentes reparticiones públicas conocer las maneras de otorgar un mejor servicio. O sea, a mí me dicen cómo puedo ir mejorando y eso tiene que ver con la mejora continua también. Y elementos que son súper importantes de la administración pública que a veces se echan de menos, las lecciones aprendidas. Tener un lugarcito, una sección, una oficinita con las lecciones aprendidas. ¿Por qué? Porque me va a permitir ir mejorando. Porque esa persona que trabajó 20, 25 años en una actividad no dejó nada, se fue con toda su carpeta y de repente el ego profesional, ¿no es cierto?, nos deja ahí un poco cuestionado, entonces se va y cuando llega una persona nueva no tiene idea de lo que tiene que hacer. Entonces, siempre es bueno tener este lugarcito que se llama lecciones aprendidas, para ir dejando un registro, un archivito digital, ¿no es cierto? Mire, yo la pega al agua así, trabajo en esto, hago esto, mire, esto es importante, esto no, esto lo podíamos dejar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es súper, eso es un comentario particular, por supuesto, no lo dice la ley, sino que lo digo yo. Señala que se debe cumplir con la jornada de trabajo y realizar otros trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico, ¿no es cierto? La obligación descrita comprende dos aspectos, la jornada de trabajo ordinaria, que era lo que les señalaba anteriormente, ¿no es cierto?, que para nosotros los funcionarios públicos es de 44 horas, a diferencia de los civiles, que es de 40, perdón, los privados, que es de 45 horas, distribuida la nuestra en 9 horas diarias, de lunes a viernes, ¿ya? No se puede exceder de las 9 horas diarias. Como ustedes bien saben, hoy día hay un proyecto de ley para bajar estas 45 horas del mundo privado a 40. Espero que a nosotros nos toque y que se copie lo bueno, digamos, y podamos tener esa ventaja como empleados y funcionarios públicos. Y jornada de trabajo extraordinaria consiste en el desempeño que se ejecuta para realizar tareas importantes previamente autorizadas por la Jefatura Superior del Servicio respectivo. ¿Bien? Dentro de la jornada extraordinaria, el jefe superior de la institución, dice la ley, el secretario regional ministerial, los CEREMI, o el director regional de los Servicios Nacionales Desconcentrados, voy a hacer un pequeño alto aquí para explicar una cierta cosita. Como ustedes saben, la administración del Estado le corresponde al presidente de la República. Y el presidente de la República tiene asesores directos, que son las personas básicamente en el Poder Ejecutivo que lo asesoran en todo el manejo, ¿no es cierto?, de la administración del Estado. Tiene que gobernar y administrar. Y dentro de la administración estos ministros son los que lo ayudan. Y aquellas personas que están en regiones y que asesoran a los ministros directamente, o que son los ojos del ministro en regiones, se llaman secretarios regionales ministeriales, los famosos CEREMI, ¿ya? Por eso son tan importantes, porque ellos son los ojos en la región del el ministro, ¿no es cierto? Que si bien no son los jefes superiores de la institución, sí son los ojos del ministro. Lo mismo pasa para los directores regionales con respecto a los directores nacionales. Ellos son los ojos de este servicio nacional desconcentrado, se desconcentra, ¿no es cierto?, en regiones y se trabaja desde regiones y estas son las autoridades que hay en regiones, ¿ya? Entonces ellos pueden ordenar trabajos extraordinarios a continuación de la jornada ordinaria, ya sea de noche,
en días sábados, domingos o festivos, ¿ya? Cuando hayan de cumplirse tareas importantes. En ciertas organizaciones, como Gendarmería, por ejemplo, sí o sí hay que trabajar de noche, sí o sí hay que trabajar sábado, domingo y festivo, especialmente para el personal uniformado. Básicamente porque el estatuto del personal así lo señala, ¿no es cierto? Que es un estatuto especial que tienen los funcionarios uniformados. Por eso en este servicio, en esta institución existe personal civil, ¿no es cierto? Y existe personal uniformado que se rige por este estatuto, que es el DFL 1791, ¿no es cierto? El estatuto personal que tiene 2 plantas más, porque el estatuto nos habla solamente de una planta, que son profesionales, directivos, auxiliares, administrativos, y acá en Gendarmería tenemos 2 plantas más, que son las plantas de uniformados, que son oficiales y gendarmes. ¿Bien? Eso es un comentario aparte también que no está en el estatuto administrativo, pero para que ustedes lo tengan como parte de sus conocimientos. Los trabajos extraordinarios se compensan con descanso complementario, ¿ya? Es decir, si yo trabajo extraordinariamente, tengo derecho a pedir este descanso complementario, ¿bien? Si ello no fuera posible, por razones del servicio, estas compensaciones van a ser recargadas en la remuneración, ¿ya? Existen 2 tipos de trabajo extraordinario. Aquel que excede la jornada ordinaria, ¿no es cierto? ¿Ya? Desde la hora de inicio a término hasta antes de las 21 horas. El caso del trabajo extraordinario diurno. Y aquel que se ejecuta de noche o en días sábados, domingos o festivos, los festivos son los que están marcados en rojo en el calendario, entre las 21 horas de un día y las 7 horas del día siguiente. Esos son los trabajos extraordinarios. Esto tiene también una posibilidad de recargo en la remuneración, es decir, si yo trabajo más un día X, también tiene un recargo que no me voy a extender, por supuesto, está en la ley, revísenlo, y ahí ustedes pueden ver cuántas luquitas más podrían llegar si es que yo trabajo más tiempo, extraordinariamente. ¿Bien? Ahora, el incumplimiento de la jornada de trabajo, sea ordinaria o extraordinaria, puede originar sanciones pecuniarias, o sea, multas, y o disciplinarias, anotaciones de demérito, ¿no es cierto?, en las hojas respectivas. ¿Bien? Para que lo tengan en consideración. Mira, cambió el tiro ahora. De hecho, seguimos con las obligaciones comunes. Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente. ¿Ya? Eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con que un funcionario se tenga que desplazar dentro, ya sea del mismo servicio, o a cumplir funciones fuera del servicio, de acuerdo a orientaciones de esta jefatura. La comisión de servicio importa un desplazamiento dentro o fuera del servicio, también dentro o fuera del país para cumplir funciones ajenas a su cargo. ¿Se acuerdan que al principio les dije que el cometido era diferente a la comisión de servicio porque el cometido es dentro de la misma función y dentro de la misma organización? Bueno, en este caso la comisión de servicio puede ser un desplazamiento fuera del país e incluso para cumplir una función ajena al cargo que yo ejecuto o que yo ejerzo. ¿Cuál es el límite de esto? Que no pueden ser ajenas a los conocimientos del funcionario, es decir, a mí no me pueden mandar, ¿no es cierto?, a atender un SAPU o a un SAMU porque no tengo conocimientos de en lo absoluto, ¿no es cierto?, de lo que es sistema de salud, ¿no es cierto?, atender a una persona. A lo mejor, claro, porque uno ha visto en la televisión, podría a lo mejor hacer una reanimación, ¿no es cierto?, un RCP, pero no es mi función, por tanto no podría ir a trabajar. Ahora, si me dicen que vaya a trabajar como asesor legal, claro, lo podría hacer de todas maneras, no tendría problema. Y el hecho de que tales funciones no sean de inferior jerarquía, o sea, no me pueden a mí mandar a hacer un trabajo de menor jerarquía que ya el que ejecuto hasta el día de hoy. Esos son los límites que tiene la comisión de servicio. Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. Este es un temazo tremendo. ¿Por qué? Porque aquí se da el tema a muchas veces de los abusos que encontramos dentro de la administración pública. Porque uno le pusieron ¿no es cierto?, los galones de jefe y partió, ¿no es cierto?, dando disposiciones y haciendo lo que quiso, pero esto tiene un límite. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy día existe la obediencia reflexiva.
Y eso tiene que ver con, como su nombre lo dice, con reflexionar. Reflexionar sobre la orden o la disposición que yo estoy dando como jefe, si puedo causar algún daño, ya sea a la persona o a otras personas o a la institución propiamente tal. Entonces, esta obediencia reflexiva tiene que darse por una causal de ilegalidad. Si yo considero como subalterno, como subordinado de un jefe, que está actuando ilegalmente, me está dando una orden o una disposición ilegal, yo lo puedo hacer presente. ¿Y cómo se lo hago presente? Por escrito, ¿no es cierto? Y le mando también al superior directo de ese jefe el mismo escrito, señalándole que no le voy a cumplir esa disposición porque la encuentro ilegal. Si ese jefe que me dio la orden me insiste por escrito, debo cumplir la orden y ya la responsabilidad pasa a ser absolutamente del jefe que me dio la orden. ¿Bien? Estamos hablando de órdenes que son lógicamente criteriosas, que tiene que tener tacto, tino y criterio, o sea, no puede ser una orden descabellada, digamos, ¿ya? Pero si irradia la ilegalidad, yo puedo hacerlo presente hoy día. Y por otro lado tenemos la obediencia absoluta que es propia de la administración castrense. Y aquí tiene que ver un poco con el tema de Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Que a veces, por ejemplo, dice, todo soldado que reciba la orden de permanecer en su puesto, lo hará. Y si esa persona se va, se arranca, le dio miedo, está en una situación de conflicto y se va, incluso puede ser condenado a la pena de muerte que todavía existe en el Código de Justicia Militar. ¿Ya? Entonces, esa obediencia de carácter absoluto lo dejamos para el ámbito castrense. Nosotros tenemos la obediencia reflexiva que podemos hacerle presente, ¿no es cierto? Y hoy día, efectivamente, todas las personas estamos mucho más abiertas al criterio de la conversación y a la reflexión. Incluso a veces un subordinado, un subalterno me puede hacer ver como jefe que yo estoy cayendo en una ilegalidad. Y se lo debo agradecer. Le debo decir muchas gracias, no me di cuenta, te agradezco, no lo hagamos. ¿Ya? Y ahí quedamos todos como debería ser. Después tenemos las que observan estrictamente el principio de probidad administrativa. ¿Ya? Este principio de probidad administrativa hoy día súper en boga a propósito de lo que ha pasado, ¿no es cierto?, dentro del tema de corrupción dentro del Estado. ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué nos dice la Constitución? Nos dice que esto es observar una conducta funcionaria intachable, leal y honesta. ¿Y con quién? Primero con uno mismo. Si uno tiene que partir por uno mismo, ser un funcionario intachable es que yo me sienta que soy intachable. Ser leal con el resto, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, con mis subordinados, con las personas que están al lado mío. Y ser honesto, ser una persona, ¿no es cierto?, que yo genere ese valor, esa virtud y que me vean en mí una persona honesta. Con eso la administración avanza. Si no, se produce un desgobierno en toda la administración pública, se produce una ralentización, una lentitud en el actuar, porque no sabemos si estamos trabajando con una persona honesta, leal y intachable, ¿no es cierto? Y de esto, básicamente, tenemos que aspirar a que el resto de las personas se beneficie con mi trabajo. Por eso, la corrupción tiene que ver con esta conducta funcionaria. Cuando yo la ejerzo en beneficio propio y me apropio de valores o de bienes que no son míos y que no me corresponden porque no está dentro de mi remuneración, ahí se produce la corrupción. En este caso, el interés público, el bien común debe primar por sobre el bien particular. Y eso, así avanzan los estados, así se combate la corrupción, ¿ya? Con honestidad. Este es un principio fundamental, como dice ahí, para el funcionamiento y el ejercicio de la función pública. Si no tenemos probidad, estamos mal. Tenemos que este mismo concepto lo tenemos que enseñar en nuestros institutos, en nuestras escuelas, lo tenemos que reforzar, ¿no es cierto?, en nuestros cursos de capacitación, lo tenemos que reforzar en nuestra preparación profesional. Siempre. ¿Para qué?
para que avancemos como sociedad. ¿Queremos ser una sociedad desarrollada? Bueno, aquí tenemos un concepto que debemos respetar. Insisto que esto también es un tema mío, son reflexiones particulares. Ya, tomemos agüita. Hemos hablado bastante, ya no nos queda tanto. Así que espero ir más lento. No sé si estoy yendo muy rápido a lo mejor o estamos dentro de la dispersión. ¿Estamos dentro de la dispersión? Ya. Vamos entonces a esperar que se nos cargue el sistema nuevamente. Te vas a tener que parar de nuevo porque cuando te paras bien el... Ahí está, ¿eh? Me parece chiste. Ya. Seguimos con las obligaciones comunes. Guardar secreto en los asuntos que revisten carácter de reservado en virtud de la ley, el reglamento, su naturaleza y por instrucciones especiales. Esto tiene que ver efectivamente con que las personas que trabajan en la administración pública muchas veces por su necesidad del saber o compartimentaje de la información tienen un cierto grado de acceso a la información que por cierto es muy importante, especialmente en este servicio. El personal tiene mucha información, recibe mucha información, el personal uniformado, etcétera, etcétera, cuando realiza, ¿no es cierto?, procedimientos especiales, tiene que tener esa información. Si nosotros no guardamos esa información y violamos el secreto, podemos llegar, ¿no es cierto?, a generar un delito que está considerado, escrito, tipificado en el Código Penal, ¿ya? Como violación de secreto. Así que ojo con comentar ciertos documentos que lleguen a nuestro poder por nuestro trabajo, ¿no es cierto?, y lo hagamos público. ¿Bien? Así que hay que tener cuidado con eso. Y eso también tiene que ver con el tema de la probidad que hablábamos recién. Observar una vida social acorde a la dignidad del cargo. Eso es 24/7, 365 días del año. Es decir, un funcionario público tiene que tener una vida acorde con la dignidad del cargo. Eso quiere decir una vida social, ¿no es cierto? Muchas veces uno tiene que compartir con compañeros, en actividades, ¿no es cierto?, dentro del organismo público, y hay que tratar de que no se nos pasen ciertas cosas, digamos, para el otro lado y dar espectáculo, porque eso finalmente va en contra nuestra solamente. Bueno, y de la institución muchas veces, si ustedes se fijan, cuando un funcionario de cualquier organismo de la administración pública, un carabinero, pongámosle, tuvo un problema en la vía pública y se mandó, como decimos en Chile, un condoro, este famoso carabinero, ya no es el carabinero, son los carabineros, ¿ah? Es la institución completa, por eso hay que tener cuidado, ¿ya? Especialmente las personas que trabajan en la administración pública, porque no es el corrupto, es la administración corrupta, ¿ya? Entonces puede que las personas que no hayan sido nunca corruptos, que sean intachables, como dice la ley, pero por una persona nos manchamos todos, así que ojo con eso. Proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la institución le requiera relativos a situaciones personales o de familia, cuando ella sea de interés para la administración, debiendo ésta guardar la debida reserva. Eso quiere decir que la institución, la organización me puede pedir ciertos datos, ¿no es cierto?, de mi familia, cuántos hijos tengo, dónde vivo, mi teléfono, ciertas cosas. Y hay ciertos datos que efectivamente son privados, ¿ya?, que yo no tengo por qué andárselos dando. Entonces aquí hay una contienda entre lo que debe ser y lo que es. ¿Por qué yo tengo que dar datos míos a alguien que no conozco y que eso se puede filtrar? Bueno, básicamente gracias a la ley de transparencia, ¿no es cierto?, y probidad administrativa, específicamente la ley de transparencia con la transmisión de datos, todo lo que se pida acerca de la información mía como funcionario público tiene que ser autorizado por mí, ¿ya?
Entonces, yo puedo, ciertos datos a lo mejor no los quiero entregar y no debo hacerlo. Y ahí está el tema, ¿no es cierto?, cómo me protege a mí la ley de transparencia o a la institución, porque muchas veces a la institución le piden datos personales míos. Y la institución, ¿qué es lo que tiene que hacer? Preguntarme a mí si yo quiero entregar esos datos, ¿ya? Porque eso es el manejo de datos personales, son personales. Ahora, si efectivamente la institución quiere saber cuántos hijos tengo por el tema de mi asignación familiar, o quiere saber, ¿no es cierto?, si están estudiando para ver la posibilidad de ayudarme con los estudios, bueno, son datos que uno no debería por qué no dar, digamos, ¿ya? Me refiero a datos más confidenciales en otro sentido, que son los que la institución no debe entregar gracias a esta ley, ¿no es cierto?, que hoy día nos permite guardar cierta confidencialidad en nuestros propios antecedentes. Luego tenemos denunciar a la justicia con la debida prontitud los crímenes o simples delitos o a la autoridad competente. Esto tiene que ver y está muy relacionado con lo que dice el artículo 175 del Código Procesal Penal, que dice que un funcionario público, cuando tenga conocimiento, llegue a su conocimiento, vea o reciba información de un delito y que se pueda comprobar, por supuesto, que sea un delito que esté a todas luces, sea un delito, debe hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes. Debe, no puede, debe hacerlo, ¿ya? La ley lo conmina, lo obliga, le exige esta situación, ¿ya? Se debe denunciar los delitos que lleguen a conocimiento de cada uno de nosotros, del que sea, donde sea. Luego, rendir fianza cuando en razón de su cargo tenga la administración y custodia de fondos o bienes de conformidad con la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría. ¿Qué tiene que ver la Contraloría con la fianza que yo rindo porque soy conductor y manejo vehículos? ¿No es cierto? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver con que la Contraloría efectivamente ejerce el control para que el día de mañana el Estado no tenga que pagar sumas siderales porque la persona que iba conduciendo no tuvo el debido cuidado, ¿no es cierto? Y chocó un vehículo fiscal contra 5 vehículos y el Estado le tiene que pagar a esos 5 vehículos el total. Por eso existen estas fianzas, para eso existen estos seguros, ¿no es cierto?, que son controlados por la Contraloría General de la República en su función de control que tiene sobre los organismos públicos. Y eso está en la Ley Orgánica Constitucional 10.336 que dispone el funcionamiento de la Contraloría General de la República. De nuevo nos quedamos pegados. Vamos a tomar más agua. Ya nos queda poquito. Parece que era muy pesada la presentación. Y ahora cambiar. No, no cambió. No. No quiere, no quiere. A ver. Estamos en la letra A y vimos la letra L, ¿cierto? Bueno, mientras cambia, les voy a ir comentando. Después sigue la letra M, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con justificarse ante el superior jerárquico
de los cargos que se le formulen con publicidad, ¿ya?, a una persona. Eso dentro del plazo que le fije, atendía a las circunstancias del caso. Esto tiene que ver con que el funcionario público tiene un deber, ¿no es cierto?, de exponer sus consideraciones o sus explicaciones ante el funcionario superior, ¿no es cierto?, en caso de que se haya producido algún incidente. Ahí cambió, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos. ¿La ponemos a pantalla completa nomás? Sí. Ya. Ahí sí. Entonces, justificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se le formulen tiene que ver también con el compromiso que tiene el prestigio de la institución. Por eso, cuando uno le formulan ciertos cargos, llámese, estamos hablando de la vía privada, básicamente, ¿no es cierto?, o también dentro de la organización, y se le formulan ciertos cargos, es decir, se le imputan ciertas cosas, esta persona debe, ¿no es cierto?, formular los descargos, debe señalar el por qué no es así la situación, si es que puede, y si es que la situación lo amerita, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que dice este artículo. Luego tenemos las obligaciones especiales, ¿ya? Las obligaciones especiales, en este caso, dicen relación con las que tienen las autoridades y jefaturas en la administración. Las que vimos anteriormente son generales para todos, pero aquí tenemos funciones o obligaciones especiales para las personas que cumplen funciones de jefatura, ¿ya? Y dice ahí, ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y actuación del personal. ¿Para qué? Para buscar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como la legalidad y oportunidad de las actuaciones. Esto tiene que ver con que el jefe debe buscar la eficiencia de una persona. ¿Y qué es la eficiencia de una persona? Si a mí me entregan un computador, yo tengo que sacarle el mayor provecho a ese computador. Tengo que conocer el computador como si fuera parte de mi vida. Y lo es, prácticamente, porque la mayoría de las personas que trabajamos frente a un computador estamos ahí. Entonces lo conocemos cuando sacarle el mejor rendimiento. Si a mí me dicen, usted tiene que hacer centinela, tengo que ser el mejor centinela. Tengo que estar despierto, tengo que estar atento, tengo que vigilar, tengo que cuidar, etc. Y la eficacia tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos del órgano. Es decir, yo quiero que usted sea eficiente en su trabajo para que podamos cumplir los objetivos definitivos del organismo. A eso se refiere con buscar la eficiencia y la eficacia, ¿no es cierto?, en el órgano estatal, el organismo estatal. Después tiene que ver, dice, velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones, ¿ya?, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia. Esto es el deber de orientación. Yo tengo que orientar a las personas que trabajan conmigo para buscar la mejor solución. Si una persona no sabe o no puede hacer un trabajo porque le queda grande, porque le dieron una pega demasiado grande y esa persona no alcanza a terminar, tiene que ir donde el jefe y decirle, jefe, sabe que no puedo solo porque esta cuestión es demasiado grande y se me resparramó para todos lados, así que, por favor, ayúdeme con esto. Mira, entonces tú tomas este trabajo y oriéntalo por acá, llévalo por aquí, de esto despreocúpate. O sea, yo tengo que tratar de orientar a los subalternos o a los subordinados en ese orden. ¿Para qué? Para que ellos puedan, ¿no es cierto?, cumplir sus funciones en la mejor forma posible y que también tiene que ver con la eficiencia y eficacia. Luego, desempeñar sus funciones con ecuanimidad, o sea, con equidad, con igualdad, ¿ya? De acuerdo a las instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente. Esto tiene que ver con el principio de igualdad que la Constitución nos señala, o sea, igualdad para todos. Yo no puedo cargarle la mano a uno y a otro menos. Y esto pasa cuando los funcionarios son buenos
Yo siempre voy a ir a buscar al funcionario bueno y al que no es tan bueno lo voy a dejar de lado. Entonces le cargo un poquito la mano a ese funcionario. Entonces aquí las funciones tienen que cumplirse con ecuanimidad, todos en la misma forma, ¿ya? ¿Para qué? Para que esa persona pueda cumplir su trabajo. También tengo que darle instrucciones claras y objetivas, es decir, tengo que decirle para qué le estoy pidiendo ese trabajo, ¿ya? Para que lo pueda cumplir en buena forma. Luego, prohibiciones que se fundan en razones institucionales, ¿ya? La letra A del artículo 84 dice, ejercer facultades, atribuciones o representación de las que no esté legalmente investido o no le hayan sido delegadas. Principio de legalidad, ¿ya? Este principio de legalidad tiene que ver con todos los órganos del Estado. El artículo 6 y 7 de la Constitución nos permiten a nosotros, a las personas que están investidas de ciertos cargos, ejercer, ¿no es cierto?, esos cargos, y gracias a que la legalidad entregada por la Constitución, todos los actos que ellos realicen tienen validez ante la ley. Si no está asociado el principio de legalidad y esa persona no tiene las atribuciones para firmar un documento, ese documento va a ser nulo, no va a tener validez porque esa persona no está investida de ese cargo. Es como si yo necesitara la firma del ministro y me firma la solicitud, sin desmerecer a nadie, pero el secretario de la Oficina de Recursos Humanos, por ejemplo, y esa persona a lo mejor no tiene las atribuciones que necesito porque me debería haber firmado el ministro, porque es un documento importante, ¿ya? A eso se refiere este artículo. Toda deuda o compromiso que resulte de dicha actividad comprometerá solo al infractor, es decir, aquella persona que firmó y que no tiene las atribuciones va a tener que responder ante una posible investigación sumaria o un sumario administrativo, en el caso de lo que es la responsabilidad administrativa, porque también podría tener responsabilidad penal. Realizar cualquier actividad política dentro de la administración del Estado o usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos. Esto también tiene que ver con el principio de probidad, ¿no es cierto? Si a mí me entregan un vehículo fiscal para desplazarme de un lugar a otro, yo no puedo ir a la feria a comprar el fin de semana en el vehículo, no puedo irme con la familia el fin de semana a pasarlo a la playa, no puedo, ¿no es cierto?, ir a dejar a mis hijos al colegio. Hubo una situación hace mucho tiempo atrás de un carabinero que era escolta de la presidenta Bachelet, que fue a dejar a los niños al colegio y estaba ocupando el vehículo fiscal. Bueno, levantaron polvo por todos lados, el hombre salió de su puesto porque efectivamente todos los cargos que nosotros tenemos que nos entrega la administración del Estado es para la función que cumplimos en la institución y no para fines personales. ¿Bien? Les recuerdo que estas son instrucciones para los jefes o jefaturas. Bueno, pero para todos también es lo mismo, no es que unos tengan... se trata porque de repente hay más entrega de bienes a personas que tienen más autoridad, digamos, a eso se refiere. Organizar o pertenecer a sindicato en el ámbito de la administración del Estado, dirigir o promover o participar en huelgas. Esta prohibición, si bien es cierto, está señalada en el Estatuto Administrativo. El artículo 19 de la Constitución dice que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado como de servicios públicos que le integran y deben funcionar en forma continua y permanente. ¿Cuál es la excepción a esto? La ley 19.296 que establece normas sobre asociaciones de funcionarios, porque por una parte dice yo no puedo pertenecer a asociaciones, pero por otra parte la ley me dice que sí puedo pertenecer a sindicatos, ya en la administración del Estado. Si bien es cierto, eso tiene que tener una orientación legal, porque efectivamente va en contra de los derechos constitucionales. Yo como funcionario del Estado, puedo tener ciertas asociaciones que me permitan, ¿no es cierto?, mejorar mi trabajo o mejorar mi función o que me asistan en ciertas cosas. Lo que no puedo hacer es dejar de funcionar. Es decir, yo un servicio 24/7 no puedo dejar de funcionar, no puedo dejar un SAPU o un SAPU botado. Tengo que tener un turno ético, por lo menos, para que esto siga funcionando, porque si no,
nuestro fin último del Estado no se cumple, no le estoy satisfaciendo las necesidades a las personas. Y esa es una necesidad física, o sea, una persona que necesita una atención de urgencia, no la voy a tener porque están en huelga. Por eso es esta norma, ¿ya? Atentar contra los bienes de la institución, cometer actos que produzcan la destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyan su valor o causen su deterioro, ¿ya? Su nombre lo dice, digamos, yo si atento contra bienes de la institución, si rompo bienes de la institución, y lo hago, ¿no es cierto?, con dolo, con culpa, con negligencia, porque si se me rompe algo porque fue un caso fortuito, no es lo mismo que yo lo haga con voluntad, ¿no es cierto?, con intención. Y por último, incitar o destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas o participar en hechos que las dañan, ¿ya? Que tiene que ver también con lo anterior. Esto puede configurarse con el delito de la Ley de Seguridad Interior del Estado, ¿no es cierto?, que es la Ley 12.925, todas las letras del artículo 84. O sea, todo lo que está aquí lo podemos configurar como Ley de Seguridad Interior. O sea, atentar contra los bienes de la institución, incitar a destruir, inutilizar, interrumpir las instalaciones, podemos ser sometidos a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Luego, prohibiciones que se fundan en la probidad administrativa, intervenir en razón de su función en asuntos que tenga interés él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive. Los parientes consanguíneos son los parientes directos, que van, por ejemplo, mamá, el papá de mi mamá, el abuelo de mi mamá y yo. Eso es una línea directa consanguínea, digamos la misma sangre, ¿ya? Y hasta el segundo grado y las personas ligadas a él por adopción, ¿ya? Eso nos señala la ley. Esta no es solo una prohibición administrativa, también se tipifica el delito de fraude y exacciones ilegales sancionadas en el Código Penal. ¿Qué son las exacciones ilegales? Son aquellos pagos que yo no debo realizar. Por ejemplo, si yo voy a necesitar la asistencia de la fuerza pública para desalojar un lugar, Carabineros no me puede pedir plata para el combustible, porque eso está asignado a ellos, ¿ya? Si yo tengo si yo tengo que pagar, por ejemplo, a mí me pagan un derecho que no lo debería recibir, como por ejemplo si trabajo en un lugar y me pagan por estar en ese lugar una asignación de zona, y luego me cambian y me vuelven a la ciudad donde no hay zona y me siguen pagando ese derecho, yo no lo debo recibir. Por tanto, yo tengo la responsabilidad de decirle al organismo, oiga, céseme el descuento porque yo ya no estoy en tal parte, ¿ya? Porque si no, le va a llegar un cobro y le van a cobrar el total de lo mal pagado. Aunque la ley dice que el que paga mal paga 2 veces, el Estado nunca paga mal, lamentablemente. Bueno, actuar directa o indirectamente contra los intereses del Estado, las instituciones que formen parte de él. ¿Qué tiene que ver esto, los intereses del Estado? Básicamente, el Estado se entiende que los intereses tienen que ser pecuniarios, ¿ya? Tienen que ser de carácter avaluable en dinero. Esos son los intereses del Estado que señala esta norma, ¿ya? Y también incluye ahí, dice, salvo que se trate de un derecho que ataña directamente al funcionario, o sea, que sea un derecho de él, un derecho propio, ¿no es cierto? O de su cónyuge o de sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. Los grados por afinidad son los grados que se tienen, por ejemplo, con los parientes de la cónyuge. Uno no es pariente del cónyuge, uno es pariente con los hermanos, papás, etcétera. Esos son los grados por afinidad, ¿bien? Y las personas ligadas por adopción. Luego, solicitar o hacerse prometer o aceptar donativos, ventajas o privilegios, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el cohecho. Esto tiene que ver con el cohecho pasivo. ¿Por qué? Porque el cohecho se divide en cohecho activo y pasivo. El cohecho pasivo es el que ejecuta el funcionario que acepta recibir, ¿no es cierto?, un bien o dinero por ejecutar un acto, por no ejecutarlo o por ejecutarlo mal, ¿ya? Esta persona recibe esta dádiva económica y por eso se llama cohecho pasivo.
Y es un delito de peligro porque está asociado a el hecho que una persona ya le ofrezca. Cuando ya le ofrece, se configura el cohecho de inmediato. No es necesario que le pase la plata. Si yo puedo mostrar que efectivamente le ofrecieron, esta persona cae en este tipo de delito, ¿ya? Y el delito de cohecho activo es el que comete el particular que le ofrece al funcionario público un dinero por este hecho. ¿Ya? Ahí hay una comunicabilidad que antes no existía. Al particular se le sancionaba con sanciones muy bajas y al funcionario público con sanciones muy altas. Hoy día está comunicado el delito y por eso se llama cohecho activo. ¿Ya? También es un hecho de la causa, no es para que se lo sepan de memoria, solamente interesa que ustedes sepan que la persona que se solicita o se hace prometer o acepta donativos, ¿no es cierto?, comete este delito. Ya nos va quedando muy poco. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo, utilizar personal, material o información reservada o confidencial del organismo para los fines ajenos a la institución. También está sancionado en el artículo 246 que tipifica la conducta como violación de secreto, ¿no es cierto? Y que ya lo habíamos revisado también, ¿no es cierto? Información reservada o confidencial en el uso. Sacar un pendrive, ¿no es cierto?, con información, vender esa información, vendérsela a los canales de televisión, etcétera, cuando se filtran ciertas cosas de la administración. Someter a tramitación innecesaria o dilación los asuntos entregados a conocimiento, resolución para exigir los documentos, requisitos no establecidos en las disposiciones. Esto es cuando los documentos hacen periodo de cajón, ¿no es cierto? Agarro mi documento, lo meto en el cajón y ahí está 3 meses esperando. Y de repente me pregunta, oiga, ¿y el documento que le pasé para...? Sí, jefe, no, ya se lo voy a... No se preocupe. Entonces, aquí hay que actuar con iniciativa, ¿no es cierto?, debiendo ser ágil y expedito, como dice ahí, en las formalidades que señala la ley. O sea, yo tengo que trabajar para que esto funcione rápido, como por ejemplo llevar un sumario administrativo, una investigación sumaria, tiene que ser rápida, tiene que ser ágil, para que tenga los efectos, porque si pasa el tiempo se pierde la oportunidad de haber conocido efectivamente los hechos, cómo se realizaron, ¿ya? Si yo voy a investigar a un funcionario, el funcionario pasaron 9 meses y pidió su retiro y se fue y ya no lo pillo nunca más, bueno, quizás no lo pudo ni siquiera llamar a rectificar para saber si efectivamente él tenía conocimiento o no de la causa. Por eso es importante que estos procedimientos sean ágiles, ¿ya? Y no someter a tramitación innecesaria o dilatar. Dilatar significa ser demasiado extenso, ¿no es cierto?, un asunto. Intervenir ante los tribunales de justicia como parte, testigo o perito respecto de los hechos que hubiere tomado conocimiento él en el ejercicio de sus funciones o declarar en un juicio en que tenga interés el Estado o su organismo. Aquí hay que tener cuidado porque los funcionarios que trabajan para el Estado no pueden demandar al Estado, ¿ya? No pueden demandar al Estado a no ser de que tenga un pariente, un familiar directo, ¿no es cierto?, que esté relacionado con algo y que efectivamente el Estado se haya equivocado. Pero el funcionario no debe participar en procesos en contra del Estado, ¿ya? Por ejemplo, cuando está el Consejo de Defensa del Estado, defendiendo al Estado, yo no puedo ir a demandar al Estado, a no ser de que me vea perjudicado y yo haga abandono de mi puesto, ¿ya? Y eso sin previa comunicación al superior jerárquico. O sea, yo debo comunicarle a mi superior jerárquico. O sea, a mí me llaman a declarar de testigo en una causa X porque vi un choque o algo. Idealmente voy y le digo, oiga, ¿sabe qué, jefe? Me pasó esto, tengo que ir a declarar por tal motivo que me llegó la citación del tribunal. Conforme, listo, autorizado. Y nos sacamos el problema. Bien, pues, estimadas y estimados, hemos llegado hasta el final. Espero no haber sido muy latero. Estas normas, estas disposiciones a veces son un poquito cansadoras y me imagino que a ustedes también les debe haber cansado un poco. Pero espero haberles cooperado en su estudio, en lo que van a necesitar como material para poder revisar y poder dar una buena evaluación el día que les toque. Ahí les dejo el correo, ¿no es cierto?, para consultas, dudas que pudiesen tener, ¿no es cierto? Y me despido agradecido de su atención, que tengan un muy buen día y nos veremos en una próxima oportunidad. Quedo a su
disposición. Muchas gracias.